Grandes Enigmas, con Enrique de Vicente. Budismo y reencarnación, mucho más que una moda. ¿Existen los ángeles? Descubra los secretos de los brujos mexicanos. Secuestraron los ovnis a Pere de Cuellar. Informe, ¿cómo acabará el milenio? Todos estos enigmas y muchos más con Año Cero. La revista que cada mes nos descubre la cara oculta de la realidad. Ya en su kiosco, Año Cero. Enrique Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de la sábana santa, un enigma histórico ante la ciencia. Envolvió realmente el cuerpo de Jesucristo la sábana santa, que se venera en Turín desde hace siglos. ¿Arroja su estudio alguna luz sobre su pasión y muerte? ¿O bien se trata de una falsificación medieval, como parece indicar las pruebas científicas realizadas en 1988? ¿Cuáles son también las últimas investigaciones realizadas sobre tan polémico tema? Bueno, pues vamos a hablar de este fascinante enigma con Jorge Rodríguez, vicepresidente del Centro Español de Sindología y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, que ha participado en los últimos congresos internacionales sobre el tema representando a España. Don Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, ¿qué es exactamente la sábana santa? Bueno, pues yo pienso que se puede definir desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista tradicional, es como se acaba de decir, el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús cuando fue colocado en el sepulcro. Sí. Es decir, un paño mortuorio. Desde el punto de vista material, pues que es otra posibilidad, pues podemos decir que es una tela de lino, prácticamente puro, que mide 4 metros 36 centímetros aproximadamente de largo, o sea que es mucho más grande de lo que la gente se imagina. Y de ancho, pues 1,10 metros aproximadamente. Y que tiene una serie de huellas en esa tela que muestran la imagen de un hombre que puede haber muerto exactamente como describen los evangelios que fue la muerte de Jesús. Y luego, pues, si me apura mucho, desde otro punto de vista también se puede decir que es un reto a la ciencia, porque la verdad es que ha tenido un enorme interés en los últimos 90 años y en eso estamos, ¿no? Bueno, ¿sabemos con certeza qué antigüedad tiene? Bueno, pues esta es una cuestión que precisamente es la más polémica, o que más que polémica, la que más contradicciones ha creado en los últimos tiempos. Como también se acaba de decir, efectivamente en 1988, en octubre del 88, se hizo una determinación de una posible fecha en base a la prueba del carbono 14, que se utiliza en arqueología con bastante profusión, ¿no? Y entonces pareció que se atribuía a la sábana santa a la síndone, que es como nosotros nos gusta llamarla para que no darle ya en el nombre la respuesta si es santa o no, pues la síndone pues, parecía que se le databa entre 1260 y 1390. Y de hecho, pues el cardenal de Turín se lanzó ya de buenas a primeras, y eso es lo que conoce seguro la mayor parte de nuestros oyentes, se lanzó a decir que era una falsificación medieval y que no tenía más importancia. Lo que ocurre es que, claro, los científicos en absoluto se pueden quedar con una primera respuesta, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos otros datos que contradicen esa posible antigüedad. Es decir, que contradicen que pueda ser una falsificación de la Edad Media. Y en ellos está. Es decir, después de esa datación de 1988, pues se han estudiado otros aspectos que en absoluto completamente seguros, pues la sacan de la Edad Media. Es decir, no puede ser medieval, tiene que ser necesariamente más antigua, ¿no? Pero perdón, Jorge Rodríguez, volviendo un poco a toda la polémica esa que ha sido absolutamente feroz, a ese estudio en el que han participado 3 prestigiosos laboratorios, sí. Yo tengo entendido que bueno, se han hecho acusaciones un poco fuertes, como que una vez que han sido seleccionados estos 3 laboratorios, hubo hasta procedimientos irregulares en cuanto al análisis de estos tubitos. ¿Nos puede resumir un poco en qué consistieron estos procedimientos? Porque el tema es muy fuerte, ¿no? Que el Papa autorice, porque tuvo que dar su visto bueno, que se haga el estudio, y que ese estudio haya cosas irregulares y que dé resultados negativos es algo muy fuerte, ¿no? Bueno, lo que hizo el Papa simplemente fue delegar en el cardenal de Turín, y el cardenal de Turín pues no puso ninguna condición, o sea que en realidad los laboratorios actuaron como quisieron. De todas maneras, es que sí, se puede hablar de que, pues por ejemplo, hubo contradicciones. De hecho, hay 4 informes oficiales con distintos pesos y medidas de las muestras que se tomaron, por ejemplo, oficiales, publicados en los anuarios científicos de los distintos laboratorios. Resulta que no encajan las pruebas, o que los tantos por ciento se salen del 100% y cosas así. Pero bueno, en cualquier caso, incluso hay quien habló de que efectivamente se había metido una cuarta muestra, y es verdad que se metió en un sobrecito aparte, que era justo de la fecha que salió la supuesta determinación de la sábana santa. En fin, hay una serie de cosas. Una improvisación, ¿no? En un estudio científico de pesos. Eso es lo que yo me gustaría decir. O sea, más que pensar en un contubernio y que hubiera pues fuerzas del mal en contra de la sábana santa y tal, yo más bien pienso que lo que ocurre es que pues no estuvieran a la altura de las circunstancias los laboratorios. Bueno, o sea, una chapuza, lo que exactamente. Así, para abreviar.
Jorge, ¿cuál es la procedencia de la sábana santa? ¿Cuándo aparece en la historia la sábana santa? Bueno, pues habría que decir que no aparece nunca, siempre ha estado. Sí, pero bueno... Sí, quiero decir que... Sí, no, es buena pregunta, porque efectivamente... si volvemos hacia atrás, la trayectoria histórica es bastante clara. O sea, desde principios del siglo XIII está en Europa, concretamente es seguro que no ha salido de Francia o de Italia, ha pasado por una serie de lugares que se conocen perfectamente. ¿Cómo llega a Europa a principios del siglo XIII? Pues llega fundamentalmente porque es robada por los cruzados que tomaron Constantinopla en 1204 y la trajeron a Francia. Esto es que existen hasta pruebas documentales, porque incluso hay una queja formal dirigida al Papa de entonces por parte del emperador derrocado, de Constantinopla, diciendo que los cruzados pues no se habían comportado como tales, y habían hecho una verdadera masacre desde el punto de vista humano, pero también habían sobre todo robado, literalmente, pues una serie de reliquias, y menciona concretamente la sábana de Cristo. ¿Por qué estaba en Constantinopla? Pues estaba porque en el año 944 había sido llevada solemnemente desde la ciudad de Edesa, que fue muy importante en la antigüedad, y de hecho fue la primera ciudad, o incluso el reino de Osroene, que era la capital era Edesa, el primero que se convirtió al cristianismo mucho antes que el Imperio Romano. Y se sabe que estaba allí, y lo dice Eusebio de Cesarea, que es un historiador al que siempre se le da bastante fiabilidad, el primer historiador de la Iglesia, de los principios de la Iglesia, habla de que estaba allí desde principios del siglo I. Es decir, que siempre ha estado, ¿no? ¿Y qué nos dice, Jorge, esa imagen sobre la identidad de la persona envuelta en la tela? Bueno, pues nos dice básicamente que estamos ante una persona que ha sufrido 100%, desde el punto de vista de la medicina forense, 100% las mismas heridas que tendría que haber sufrido Cristo en su pasión. Hasta el punto de que se puede afirmar, desde el punto de vista de la propia medicina forense, que no hay ningún otro, y yo digo, qué cantidad de miles de Cristos, si no millones, que hay en el mundo. Bueno, pues no hay ninguno que se ajuste pues prácticamente en casi nada a lo que debió ser la muerte de cruz, y en concreto la muerte de cruz de Jesús, que es específicamente pues un tipo de muerte con una serie de cosas que se salen de lo común y que los artistas no han sabido reflejar bien, aunque tampoco querían hacer un documento horrible que fuera pues repugnante a la vista, ¿no? Sin embargo, en la sábana santa aparecen una serie de heridas que se ajustan exactamente a lo que debió ser esa muerte concreta. Bueno, ¿y cómo se reflejarían en esa sábana, al hilo de lo que estás diciendo, los distintos aspectos de la pasión? Por ejemplo, la corona de espinas, la flagelación, sí, pues, los clavos en las manos y los pies. Sí, pues como decía, es que hay una serie de características muy concretas. Por ejemplo, empezando por la corona, siempre se representa un aro de espinas. Bueno, pues eso en el siglo I jamás se hubiera, y desde luego en el país de Jesús más bien, nunca se hubiera llamado a eso una corona, porque las coronas no eran así. Simplemente las coronas tenían forma de casco, y lo que aparece precisamente en la sábana santa es más de 60 heridas punzantes, que los médicos están de acuerdo en considerar que pueden ser efectivamente pues heridas de unas espinas por el tipo de sangre, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cosas que no podemos entrar. Pues ellos consideran que esta corona tendría que cubrir toda la cabeza, todo el cuero cabelludo. Y esto se ajusta perfectamente a la historia, ¿no? Esto es, por ejemplo, un dato que se separa completamente de la iconografía tradicional. Otra cosa, por ejemplo, la flagelación. Pues todo el cuerpo aparece completamente cubierto con unas marcas que son también muy, muy características. Es una lástima que no tengamos imágenes para poderlo ver. Pues estas marcas se corresponden exactamente a un instrumento del siglo I utilizado por los romanos para flagelar, y concretamente una modalidad que se ha encontrado hace pues pocos años, en este siglo, en las excavaciones al lado de Pompeya, en Herculano. Un instrumento que se llama flagrum taxilatum, y que, ya digo, deja unas marcas muy concretas, porque acaban en unas bolitas metálicas con pinchos más o menos irregulares, y que dejan pues un golpe muy fuerte en el cuerpo, ¿no? Pues así exactamente aparece. Otro tema, por ejemplo, pues que se ha dicho, pues lo de los clavos de las manos y los pies. Los clavos de los pies no tienen mucho problema, pero los de las manos se representan tradicionalmente mal. Es decir, un clavo en la palma de la mano no sostiene el peso de una persona, que además tiene que estar moviéndose en la cruz, porque en eso consistía la muerte de cruz, ¿no? En la asfixia, y eso quizás se podría hablar ahora luego. Pero, pues en contra de lo que se había pensado siempre, los clavos no aparecen en la palma de la mano, sino más arriba, en la zona del carpo. Y esto también llamó la atención mucho a los forenses cuando estudiaron la síndone, y se dieron cuenta de que tenía razón la sábana santa una vez más, porque se encontraba colocado el agujero, que si además se ve con luz ultravioleta, se ve la zona del agujero del clavo cuadrado, exactamente del tamaño de un clavo del siglo I utilizado por los romanos. Pues está justo en un sitio que es el espacio de esto, donde sí se puede sujetar perfectamente a una persona, ¿no? Y así pues muchísimas. ¿Y la lanzada en el costado?
Pues la lanzada en el costado también está dada de una forma muy rara, ¿no? Aparentemente, porque aparece no en el lado izquierdo que uno pensaría, sino en el lado derecho, y está dada de una forma muy precisa, y además está esa lanzada producida de la única manera en la que se puede llegar a un punto donde salga sangre y agua, lo de agua entre comillas, porque en realidad sería suero, como dijo un evangelista, porque en realidad es una lanzada de alguien profesional, es decir, alguien que sabe de un solo golpe llegar al corazón para abrirlo. Y efectivamente en la aurícula derecha hay sangre y suero, es decir, que es perfectamente posible que lo que los evangelistas dicen ocurriera, ¿no? Bueno. Ahora bien, eso falsificarlo, por ejemplo, es muy difícil. A eso voy. ¿Es posible falsificar todo esto? Pues yo pienso sinceramente que es muy difícil, ¿eh? Porque por una sencilla razón. Primero hay que tener una serie de conocimientos, y aquí solo hemos dado algunas pinceladas, pero es que hay muchísimos datos. Bueno, en cualquiera de los casos la antigüedad de la tela tiene que avalarlo también, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay que tener en cuenta una de las cosas que no hemos dicho, que se ha estudiado mucho la sábana santa. Concretamente tiene polen de todos los lugares que he dicho de la trayectoria histórica, incluso de algunas plantas que solo crecen en estos lugares. Es decir, que un falsificador en la Edad Media, por ejemplo, porque desde luego después imposible, puesto que se sabe perfectamente dónde está, y bueno, pues un falsificador tendría que haber paseado el lienzo por todos aquellos lugares, pero es que además tendría que haber asesinado a una persona de raza hebrea con una complexión similar a la de Cristo, y después de todo eso conocer todos los datos de una pasión, y no obtendría una imagen como la de la síndone, porque en la síndone es como si fuera una fotografía del cuerpo del hombre que fue envuelto en ella. Como un negativo fotográfico, ¿no? Eso además, es decir, es que lo primero sorprendente de la síndrome es que aparece una huella sobre una tela. Yo no sé por qué la gente piensa que eso es lo más normal. Hay que intenten conseguirlo. Bueno, en cualquier caso, Jorge, porque ya se nos está acabando el tiempo, una cuestión importante. Esta tela, ¿cuál es su estado de conservación actual después de tantos años y después de haber estado sometida a tantas investigaciones? En este mismo momento es un poco preocupante, porque se sabe que está absolutamente invadida por unos líquenes asociados a un hongo, una bacteria, en fin, es una cosa bastante compleja, y lo cierto es que, en resumidas cuentas, está bastante contaminada en estos momentos. O sea que se plantea ahora mismo que es necesario tomar medidas drásticas para su conservación, porque no tiene ninguna medida especial. O sea, se guarda ahora como se ha guardado hace siglos, simplemente doblada y metida en una caja. Claro, eso tampoco puede ser. Pues no, la verdad es que no. Bueno, vamos con la pregunta definitiva, Jorge Rodríguez. Desde tu punto de vista, es la sábana que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Eso es un pronunciamiento personal. Claro. Bueno, yo desde luego pienso que, sinceramente, tendrían que presentarme alguna prueba clarísima de que no es, para que se pudiera, a la altura de las investigaciones que se están haciendo, para que se pueda decir que no es la sábana de Cristo. Precisamente porque aparece, o sea, es una reliquia, entre comillas, porque desde luego esto es una cosa que tiene que decidir la ciencia, pero aparece en estos momentos a años luz de cualquier otro objeto semejante, porque piénsese que durante siglos se ha dicho esto es la sandalia de San Pedro y nadie ha hecho ningún tipo de prueba, o esto es un paño, pues una camiseta del Niño Jesús, nadie ha hecho ningún tipo de prueba, cosas que simplemente viéndolas pues con los ojos de un profano se puede ver que son verdaderas barbaridades, ¿no? Que no se ajustan en nada. Que la sábana santa, después de 90 años de pruebas científicas, con los mejores instrumentos que se han tenido en cada momento, y hecho por estudios hechos por personas que ni eran creyentes, ni tenían ningún interés específico en el tema, pagándose ellos todo, después de todo esto, es decir, que siga siendo un reto a la ciencia, la verdad es que es como para pensar que hoy por hoy es más posible que sea auténtica que no. Decía Jorge que era la última pregunta, no, pero voy a hacer una pregunta más. Ya que refleja con tanta claridad todas estas heridas infligidas en el cuerpo de una persona, ¿cuáles eran las características físicas de esa persona, según la sábana santa? Bueno, pues medía aproximadamente 1,80 m, aunque hay que tener en cuenta... O sea, que era un hombre muy alto para la época. Sí, de todas maneras hay que tener en cuenta también que un paño, al ponerse estirado, pues aumenta la longitud. De todas maneras, sí, alrededor de 1,80 m. Luego, como he dicho, antropológicamente es una persona de raza hebrea, sin ninguna duda, ¿eh? Luego, pues se trata de alguien acostumbrado a caminar, ya digo, de compresión muy fuerte, en base precisamente, por ejemplo, a que ha soportado todo lo que ha soportado, que no es fácil de soportar por una persona normal tampoco, ¿no? O sea, que eran unas características fuertes. Sí, que desde luego se salía de lo que es un hombre corpulento. Sí, y además, eso, ya digo, resistente y acostumbrado al trabajo manual. Hay una serie de cosas que coinciden curiosamente, ¿no? Con el cabello largo, ¿no? Eso sí, bueno, claro, es que hay muchos detalles, sí, de unos entre 30 y tantos y 40 años, y, por ejemplo, no solamente tiene el cabello largo, es que, por ejemplo, tiene el pelo recogido por detrás a modo de coleta, que es una cosa que ahora otra de las cosas que nos choca mucho, y que, sin embargo,
Yo, si quiero una anécdota personal, mi madre se quedó muy escandalizada cuando pensó que Jesús podría tener coleta, ¿no? Ya. Sin embargo, pues ahora se sabe que es una costumbre que se utilizaba antes del siglo II, o finales del siglo I, desde luego, con bastante profusión entre personas de raza hebrea, por ejemplo. O sea que hay muchísimos detalles y que realmente merecen un estudio muy amplio sobre el tema. Bueno, en cualquiera de los casos nos has dado una lección magistral de la Sábana Santa. Muchas gracias, Jorge Rodríguez. Buenas tardes. Gracias. Enrique Vicente, gracias. Muy buenas tardes. Budismo y reencarnación, mucho más que una moda. Existen los ángeles. Descubre los secretos de los brujos mexicanos. Secuestraron los ovnis a Pere de Cuellar. Informe, ¿cómo acabará el milenio? Todos estos enigmas y muchos más con Año Cero. La revista que cada mes nos descubre la cara oculta de la realidad. Ya en su kiosco, Año Cero.